Escuchando a estas mujeres aprendí montones, escuchando los testimonios de estas héroes sin capa, como les he dicho antes. Ahora vamos a escuchar a Karen. Karen es la acompañante, psicóloga de profesión, con muchas especialidades en materia de desaparición forzada, en atención psicológica a mujeres que tienen a corazones desaparecidos. Y vamos a escuchar lo que es para una mujer que dedica su vida a acompañar a estas mujeres a que busquen, mujeres y hombres, a que busquen a sus seres amados. Una realidad que ojalá se queden a verlo, porque a mí me pareció brutal todo lo que no sabía sobre la desaparición en México y sobre lo difícil que es el acompañar emocionalmente a estas mujeres y a estos hombres. Bienvenidas, bienvenidos a esta temporada especial donde estamos platicando con mamás, con mujeres, con hermanas, con personas que están buscando a su ser querido. Un ser querido que desapareció y que hoy no tienen el paradero de esa persona. Y para mí este capítulo es muy importante, Karen, te quiero agradecer, porque Karen es acompañante de las mujeres, bueno, de las familias que están en búsqueda, las familias resilientes que están en búsqueda de los corazones desaparecidos, en Morelos puntualmente. Y ahorita vamos a entrar a tecnicismos y quiero entender cómo son estas búsquedas, cómo acompañas emocionalmente. Me encantaría entender qué efectos emocionales tienen en las víctimas, qué procesos psicológicos pasan y todo eso, pero me encantaría conocerte a ti, Karen, y que me cuentes cómo terminas siendo una mujer profesionista que acompaña a mujeres que están en búsquedas. Pues yo estudié psicología, la licenciatura de psicología en la universidad, y cuando salí, que eso fue más o menos como por el 2012, no sabía qué hacer con la psicología. O sea, no quería estar dando terapia, tampoco quería trabajar para una empresa, ¿no? En recursos humanos. Y afortunadamente en el 2014 tuve la oportunidad de estudiar un diplomado que se llamaba Acompañamiento Psicosocial a víctimas del delito y víctimas de violaciones de derechos humanos. Duró aproximadamente 3 meses ese diplomado, pero cambió el sentido que tenía para mí el haber estudiado psicología, porque ya era una parte más en la que podría entrar la psicología, ¿no? Y no nada más la psicología clínica, sino justamente esta parte psicosocial para entender lo que es la problemática de la desaparición, que ya desde ahí yo empecé a entender que la desaparición no se puede explicar desde lo individual, porque la desaparición afecta a otras esferas como la familia, la comunidad y demás, ¿no? Entonces, lo que hacemos o lo que hago yo como acompañante psicosocial no es solo enfocarme en la persona, sino ver todo el entorno, cuáles son los impactos psicosociales de la desaparición, ¿no? Entonces, eso fue en el 2014, donde escuché muchos testimonios de víctimas, y dentro de esos testimonios las familias decían que cuando habían ido a terapia no les había servido. Una, porque les decían, pues vayas a tomar una cerveza, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, ¿quién como psicólogo le dice a su paciente, vete a tomar unas cervezas? Eso es poco ético. Entonces me encontré como varios ejemplos y, bueno, más bien varias vivencias de que la psicología, o más bien con quienes fueron al frente. Exacto, no podían enfrentar esta problemática que sí es muy fuerte. Yo creo que ha rebasado muchas cosas, entre ellos pues sí la psicología, ¿no? Entonces, a partir de este diplomado voy como aprendiendo en la parte teórica nada más. Y después en el 2017 en Morelos hubo
un evento muy mediático, que fueron las fosas de Jojutla. Sí. Anteriormente, en el 2016, habían presentado las fosas de Tetelcingo, sí, que yo nada más le había dado seguimiento en televisión. Pero creo que es diferente cuando tú lo ves en la televisión. Sí, no se dimensiona. Cuando ya estás, ¿no?, en campo. Entonces, en el 2017, estudiando la maestría, me dicen, ve a acompañar a un colectivo para que, pues, a ver, ¿qué puedes hacer, ¿no? Y como la universidad estuvo involucrada en esos procesos, entonces me abrieron las puertas, ¿no?, para estar ahí en las exhumaciones de las fosas de Jojutla. Entonces ahí es cuando, pues sí, toda la teoría que había aprendido cambia, ¿no? Y es cuando me doy cuenta de lo que es la realidad, que ya no es un libro, ya no me está diciendo, pues pasa esto, pasa el otro, o sea, ya lo estaba yo viviendo. Y no nada más lo estabas viendo, pero creo que acabas de decir algo súper fuerte, que es ya la realidad supera la teoría. Sí. Y justamente ayer estábamos entrevistando a Arturo, quien es víctima indirecta de feminicidio. Su mamá fue asesinada brutalmente. Y parte de la conversación que teníamos es que la historia que cuentas, ya no me imagino un escenario más grotesco, sí, violento, perverso. Porque él me decía, sobrevivir eso. Y yo, es que, ¿dónde está la teoría que te dice cómo sobrevives estos hechos que me estás contando? Sí. Y eso está bien delicado, y una de las madres buscadoras, Lina, con la cual platicábamos, justamente hablaba de la normalización de la violencia en este país, ¿no? Cuando le pregunto puntualmente qué hace la sociedad para sumar, no normalicen la violencia. Y claro, sí, hoy por hoy ya es, bueno, pues es que ya se lo llevaron. Bueno, es que lo saltaron. Bueno, es que ya sabes que andaba en malos pasos, entonces pues ya, ¿no? Entonces ya luego justifico, y así como ya, como es su problema, ya no es un problema social, ni colectivo, muchísimo menos, ¿no? Ni colectivo. Y es brutal lo que estás diciendo, porque sí quiero que dimensionemos que cuando hablamos del sistema de justicia penal, y aunque sé que tú estás como acompañante, también sé que estás como muy cerca de las autoridades y demás, el desgaste emocional que también tienen por toda la violencia vicaria, al momento que la violencia supera cualquier tipo de teoría, sí, o cualquier tipo de herramienta que tengan para realmente darle seguimiento a algo, es brutal. Sí, y es que aparte de que se va normalizando la violencia, creo que justamente no la dimensionas. Ya la empiezas como a dimensionar cuando escuchas los testimonios y cuando también estás viéndolo, ¿no? Porque en el 2017 a mí me tocó ver las exhumaciones o sea, se alcanzaba a ver cuando salía, bueno, las madres buscadoras les llaman tesoros, ¿no? A los cuerpos, a las personas que están siendo exhumadas, ¿no? Entonces ya no es escuchar, pero también es estar viendo. Y bueno, eso fue en el 2017, 2020, bueno, estuve ahí haciendo algunas otras cosas y demás, y ya llega el 2020 con esta Lina, que me da la oportunidad de acompañar el colectivo de familias resilientes, y ya ahí es otro panorama, bien diferente, ¿no? Es muy, muy, muy diferente. Y como acompañante es estar al lado, de las familias, de las víctimas. Y justamente lo que se hace como acompañante, el acompañamiento psicosocial, es brindar las herramientas necesarias para que después esta familia ya vaya tomando camino sola, pero ya está con las herramientas de inteligencia emocional necesarias para poder y no nada más emocionales, porque como acompañante, aunque haya estudiado psicología, como acompañante también tengo que saber cuáles son las leyes cuáles son las leyes y los derechos de las víctimas, cuáles son los tratados internacionales, convenciones internacionales, cómo está conformada una carpeta de investigación, qué se tiene que hacer para hacer una búsqueda inmediata,
qué se tiene que hacer, por ejemplo, en una búsqueda en vida, en una búsqueda sin vida, qué se tiene que hacer, cuál es como el protocolo, los oficios y demás que se tienen que dar para cuando van a dictaminar o cuando van a dar un dictamen de identificación y entrega de cuerpo. Entonces, como acompañante, no nada más eres psicóloga, eres también, necesitas también, yo necesité muchas herramientas para que justamente cuando acompañe evite el no sé. Y también es comprensible no tener todo el conocimiento, pero sí, digo, afortunadamente Lina siempre a mí me ha enseñado todo. Bueno, para justamente ser como una muy buena acompañante y justamente cuando hay, no sé, que los MPs estén revictimizando a las familias o que haga falta algún oficio, tú puedes responder. Exacto. Uh-huh. Qué importante, porque dentro de los testimonios que he escuchado, los casos que he conocido, no trabajo mucho con víctimas, pero lo poco que lo he hecho, siempre el principio del infierno de llevar a cabo un proceso ante el sistema de justicia penal es el desconocimiento de derechos. Y antes diría básicos, ahorita ya no es básicos, porque ahorita te tienes que saber todo porque te van a tratar de persuadir a que no hagas algo. Entonces, desde tratar de convencerte que tu hija se lo merecía, ¿no? Para que ya no sigas a cabo a amedrentarte a mil cosas que tú tienes, que no nada más tener la fortaleza interna para defenderte, pero saber cuáles son esos derechos. Hablaba yo con Arturo, esta víctima, decía, el día que llegué al CEMEFO a recoger el cuerpo de mi madre, es que me dijeron que ya no eran horas. Uh-huh. Y luego entendí que mi derecho y el horario y demás, pero en ese momento hasta me dio vergüenza llegar al CEMEFO y casi que molestar a los peritos, ¿no? A los médicos legistas que estaban ahí haciendo las necropsias, porque cómo me atrevo a llegar fuera de horario, ¿no? Sí. Y cuando ya hoy te dice, pues ¿cómo una víctima tiene por qué tener ese conocimiento? Pues afortunadamente en este país, quienes hacen la investigación, que son las víctimas, tienen que tener esos conocimientos. No, y también desafortunadamente, bueno, quienes, ha habido funcionarios, servidores públicos, ministerios públicos, que les han cobrado a las familias, les han cobrado por darles el oficio de calidad de víctima, o sea, ese oficio que después le va a dar acceso a todos los derechos, no, porque también estamos en un país que es muy burocrático, ¿no? O sea, necesitas este oficio porque si no el Estado no te reconoce como víctima. Entonces ya desde ahí es como, no, o sea, ningún oficio te lo tienen que cobrar, todo es gratuito, todo. Ahora, también pareciera que la fiscalía nada más tiene un horario de lunes a viernes, ¿no? Y hasta las 8 de la noche, porque si no ya después, o sea, si es sábado o domingo, o sea, ¿cómo se te ocurre, ¿cómo se te ocurre molestar ese día, no? Entonces, y el viernes en la tarde también ya... Sí, entonces es no. Y también ha habido ministerios públicos que le dicen, tiene que dejar pasar 72 horas para poner la denuncia de desapariciones. No puedes dejar pasar ni una hora más, y este ministerio público debería de saber que hay un protocolo homologado de búsqueda que te dice, no debes esperar 72, ni 48, ni 24 horas. Está científicamente comprobado a nivel internacional que el tiempo cuando hay una desaparición es el factor más importante. Exacto. Sí. Es más, ya se sabe que después de justo 72 horas, las posibilidades de encontrar bajan a la mitad. Sí, ¿no? Y también lo han hecho con menores de edad desaparecidas o desaparecidos, Y además, también otra cosa bien indignante es que las mismas autoridades tienen estos discursos de poder en donde criminalizan y estigmatizan a las víctimas directas. Porque no hace mucho, justamente el fiscal de Morelos decía, las desapariciones que se dan en Morelos tienen dos explicaciones. Una, que se fueron por voluntad propia. Y la segunda, que están vinculadas con el crimen organizado. Entonces, la sociedad cuando lo escucha es como, pues sí, seguramente se fue con el novio, se fue porque ya no quería estar ahí o estaba metido en algo.
¿no? Entonces, pues claro, entonces, si tú lo vas escuchando, ¿no? de las mismas autoridades, pues ¿qué vas a pensar? ¿No? Entonces, es justamente estos, y no nada más es de parte de este personaje, ¿no? También se han escuchado... Sí, por todo el país, en todos lados. Que estás tocando un tema que es muy interesante, es muy controversial, pero creo que vale la pena atenderlo en el aspecto de, pues en México ya hay tantas carpetas que la mala práctica de las policías de investigación es, uy, no, ya le vi a tiene tatuajes de pandillero, entonces seguro estaba metido con la delincuencia organizada, entonces no lo vamos a buscar. Entonces no es una carpeta que valga la pena que se haga la investigación. Entonces es brutal porque entonces hay una revictimización en las madres especialmente buscadoras porque es tu hijo no vale lo suficiente para que lo busquemos, porque él se la buscó, porque él, ¿no? Y eso es una agresión brutal por parte de las autoridades que aparte de emitir un juicio con o sin conocimiento de causa, de emitir un juicio, estás también revictimizando o estás demeritando el hecho de que una madre, una hermana, una sobrina, una tía tenga el derecho de buscar y tenga el derecho de saber la verdad de lo que le pasó a su ser querido, ¿no? Sí. Y ese tema como que no se toca, es un secreto a voces, pero que tenemos que visualizarlo porque es una práctica terrible que tienen las autoridades. Las instituciones, ¿no? Sí, y también has tocado ahorita un tema que luego también las mismas autoridades le dicen a las mamás, o sea, tú no buscas, o sea, tú no busques, ¿eh? O sea, sí les prohíben, de hecho a veces hasta les prohíben estar en el lugar donde se está haciendo una exhumación, ¿no? Cuando por convenciones internacionales, protocolos, ahorita ya hay mucho material como para que digan, ay, es que no sabía, ¿no? Entonces, sí, las familias tienen el derecho de buscar, de estar presentes en las diligencias, de estar presentes en las exhumaciones, ¿no? De hecho, hasta de cuando hay una entrega de cuerpo, querer ver a su familiar. Claro. A lo mejor ya no está en las mejores condiciones, ¿no? Ya a lo mejor son restos óseos. Pero si la familia es este deseo de querer verlo, ha habido, pues sí, funcionarios públicos que le dicen, no porque la estoy revictimizando, pero si no la deja ver, justamente la está revictimizando. La está buscando justamente para tener algún tipo de respuesta. Por eso se dedica a buscar a su hija. Si ya la encontraste y no se la quieres enseñar, porque, no sé, Karen, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Cómo es psicológicamente esta necesidad de una respuesta? Yo lo hablaba con mi socia y le decía, es que qué importante es el que te entreguen un cuerpo o el que te digan, está aquí, ya la vi, no tengo ni idea, ¿no? O sea, emocionalmente, ¿cómo es acompañar a estas madres, a estas guerreras que están en esta situación? Pues mira, creo que me gustaría hacer como un paréntesis, porque tampoco hay que romantizarlo, ¿sabes? Ellas buscan y sí, encuentras lucha, encuentras esperanza, pero también encuentras que se enfrentan a este sistema que también las vuelve víctimas, ¿eh? Porque ¿cuántos casos de mujeres buscadoras ha habido que las han asesinado, que las han desplazado del lugar donde están buscando por tantas amenazas que han recibido? Se tienen que salir de ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Si estaban buscando en el estado donde desaparecieron a su ser querido, ahora las sacan de ahí, porque ya las amenazas, ya la violencia en contra de ellas, ya, o sea, tienen que salir corriendo de ahí, ¿no? Y puede ser como, vámonos ya, porque esto puede terminar con tu vida. Claro. Entonces, también cuando van a búsqueda, la búsqueda puede iniciar desde las 8 o 9 de la mañana, bueno, o desde que se levantan, porque puede ser desde las 4 de la mañana que salen de sus casas y terminar 6, 7, 8, 9 de la noche. Y son climas extremos, ¿no? En donde puedes encontrarte muchísimo calor
¿Y qué pasa cuando estás caminando por horas con herramienta, con palas, con picos, con varillas, porque esas son las herramientas que se usan para buscar? Obviamente se van a deshidratar. O sea, físicamente se van desgastando. Cuando encuentran a un tesoro que ya la putrefacción ya está ahí, entonces, ¿qué pasa? Hay bacterias, o sea, todo eso lo van respirando y también enferman. Ahora, cuando ha habido casos de mujeres que encuentran a su ser querido en una fosa, eso también es bien impactante. Claro. O sea, recuerdo a una mujer de Sonora que a mí me compartía, qué bueno que yo ya encontré a mi hijo, ¿no? O sea, sí lo encontré, pero yo hubiera querido que la CEMEFO me hubiera dicho, ya lo encontramos, a yo verlo, sí, cómo lo dejaron, ¿no? Entonces, imagínate como todo el impacto que ha de tener, o sea, no me imagino una mamá pasar eso. Claro. Una hermana, o sea, una hija, un hijo. Entonces, el nivel de impacto de la desaparición, o sea, es lo que te comentaba, o sea, no nada más es a nivel individual, que va a mermar su salud física, su salud mental, sino va a mermar varios aspectos de su vida, porque también la familia, pues, se va a fragmentar, ¿no? Si era una mamá que tenía un trabajo, que era el sustento de la familia, ahora salir a buscar, tiene que dejar su trabajo, o las corren, o no sé, Sí, las familias también se empiezan a romper. Claro. ¿No? Los esposos muchas veces seguramente dejan a las esposas porque hay fractura en la... No, sí. Lo que dices es importantísimo. Y también hay que ver, no es demeritar la búsqueda de los hombres, porque también hay muchos papás que están buscando, muchos, sin duda. Pero la mayoría de los colectivos están formados por mujeres. Sí, así como ¿no? te formas afuera de un reclusorio también, no quiero delimitar a los hombres, pero 99% mujeres, ¿no? Claro, entonces también es también hablar de cuestiones de género. Claro. Cuando van a denunciar es como... el trato es diferente a cuando van acompañadas, ¿no? Si por un abogado. Entonces ahí es cuando las escuchan. O cuando las familias ya van acompañadas por un colectivo, ahí sí ya empiezan a investigar, ¿no? Bueno, y a investigar porque no quiero problemas. Ajá. Entonces vamos a hacer la... Exacto. Entonces, te digo, la desaparición hay que verla cómo va afectando todo, ¿no? Porque no nada más es lo individual. Ahora también se enfrentan a estos comentarios de sí, pues es que seguramente... Y no nada más es de las autoridades, es de la sociedad. Y lo puedes ver en las fichas de búsqueda que se publican en Facebook, así como, pues sí, se fue con el novio, ¿no? O cuando aparece una chica, ay, pues es que sí, ¿ya para qué comparto? Entonces, eso lo vas escuchando y va mermando la salud de las mujeres que buscan. De las mujeres, y también habla mucho de una sociedad completamente con trauma brutal, vicario, en el aspecto de decir, necesito irme a dormir sabiendo que... a mí fíjate que es bien interesante... El always on, digamos, de penitencia es adentro de reclusorios, es un poco como la identidad de este proyecto. Y algo que yo he visto en los comentarios que la gente me hace es cuando saco el caso de por ejemplo, una persona inocente, uh-huh, o una persona que sea víctima de una historia sumamente trágica, siempre tengo los comentarios que me mandan, la verdad, sabes que yo no le creí nada. Uh-huh. Y me da mucha risa porque digo, claro, en tu cabeza prefieres no creerle que aceptar que esto pasa en nuestro país, que estos niveles de injusticia pasan en nuestro país. Sí. Es demasiado doloroso, entonces mejor justificas. Entonces decir, se fue con el novio, se lo ganó porque estaba metido en la delincuencia organizada. Es más, uh-huh, es una forma de que nos autoprotegemos ante el sentir la desesperanza de decir, no mames, ¿en qué país vivimos? ¿no? Sí. Y entiendo que es contraproducente, porque si tienes a mujeres
picando en montañas, en terrenos baldíos, en todos lados, buscando a sus seres queridos, pues lo mínimo que podemos hacer es concientizar eso y no normalizar la violencia como sociedad. Sí, y es que también es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil también que escuchar lo que está pasando, ¿no? Claro. No tiene mucho que empecé a dar un taller sobre el tema de desaparición a gente que dice, bueno, a lo mejor, ojalá que nunca pase, o sea, no son familiares de personas desaparecidas. Entonces, cuando empecé a darles el tema de concientización y sensibilización acerca de la desaparición, no se la creían. No se la creían, era así como, ¿de verdad está pasando? Y les puse un ejemplo, porque sabemos que la cifra oficial es la oficial y que seguramente hay muchísimas más personas desaparecidas. Claro, por supuesto. Entonces les puse la imagen de un concierto para que se imaginaran más o menos, cuántas personas desaparecidas había en México. O sea, como un ejemplo así. Después también fue una mamá a dar su testimonio y esa sesión estaban llore y ya no dijeron nada, porque de verdad que la gente no se lo imagina, y sí es, pues también es bien terrible, ¿no? Estar como en esta paranoia de, ay, pues es que a lo mejor un día van a desaparecer a mi familiar, entonces mejor no pensarlo. Que eso es lo que este espacio busca hacer mucho y recibe sus buenas críticas, no creas. Pero hay que visibilizar las historias, todas, no podemos olvidar, no podemos, cuando alguien te dice me secuestraron, no es híjole qué fuerte, y se acabó, déjame te explico lo que implica que haya pasado yo por un cautiverio, es que está desaparecida, híjole sí, verdad, se la llevaron, no, déjame te implico todo lo que tú acabas de describir, lo que implica en el entorno psicosocial, lo que implica el ser una madre buscadora, una mujer buscadora. No podemos hacerlo a un lado porque creo que la construcción de paz en una sociedad de manera colectiva se imposibilita. Sí. No, y también hay muchas ofrendas o memoriales, que, bueno, por lo menos en Morelos está en el Palacio de Gobierno, en la entrada. Y siempre que hay un evento, ponen una plataforma ahí enfrente y ya no se ve la ofrenda. Entonces, de hecho, una vez hasta no sé cuánto tiempo tendrá, yo creo que fue como por el 2019, que era un 30 de agosto, porque el 30 de agosto es la conmemoración de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces el colectivo hizo pues una acción para que no se olvidara ese día. Y justo ese día, creo que había un evento de algo del deporte, de la Secretaría del Deporte, y justo puso pues como una plataforma y no se veía nada, así nada. Y el sonido por acá, la música de la Secretaría y demás, y era así como, pues y el respeto ella se está, ¿no? Claro. Y sí, también hay mucho olvido. Mucho olvido, ¿no? Por lo menos luego en Morelos se ha tenido la oportunidad de ir a las universidades a concientizar, ¿no? Y hablar sobre un documental que se va a Volverte a Ver, que habla sobre las exhumaciones de Jojutla. Y chicos y chicas que viven en Jojutla, es como, no sabía que en mi municipio había sucedido esto. Entonces, y que ha sido muy relevante ese caso porque justo eran fosas de la fiscalía que había inhumado cuerpos sin haberles hecho la necropsia, sin haberles... Si traían ropa. Los cuerpos traían ropa. Ni siquiera... No, algunos creo que hasta tenían credenciales, tenían indicios en los que pudieron haber hecho una primera identificación y ya después, bueno, todo lo que son pruebas de ADN y demás, no se hizo. Fueron de Tetelcingo y Jojutla, se exhumaron un poquito más de 200 cuerpos y aún así en Jojutla sí faltan tesoros que se tengan que exhumar, ¿no? Pero sabiendo que ahí están. Exacto. Entonces, de esos más de 200 tesoros,
se han identificado menos de 20. Menos de 20. ¿Y qué es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de voluntad política? ¿Es un tema...? Yo creo que ha de ser todo. ¿No? Todo eso. Todo. Sí, porque también hay que decirlo, ¿no? ¿Qué cubre una desaparición de una persona ya no viva? Uh-huh. Cubre complicidad, cubre corrupción, cubre desde que una persona en la delincuencia organizada que haya llevado a cabo ese acto no quiera que se le levante un proceso por el homicidio, digamos, uh-huh, hasta un policía que está vinculado con ese grupo, que no quiere que haya ningún tipo de testimonio o evidencia, o sea, es un lugar bien oscuro que habla de la descomposición social en la que estamos, ¿no? Sí. No es nada más un agresor en contra de una persona, uh-huh, o una persona que decidió irse con el amante, ¿no? Como luego escuchas. Y eso lo hace más complicado todavía. Sí, entonces ahí te das cuenta que la desaparición impacta en muchos aspectos, ¿no? Y que va a visibilizar también otros temas, ¿no? Que lo que estás ahorita diciendo, ¿no? Si hay servidores públicos involucrados, si es un sistema que no ha funcionado, que está rebasado, pero ¿por qué está rebasado, no? ¿En qué momento se dejó rebasar? Por eso yo creo que la desaparición hay que verla en todas sus vertientes, sin duda, todas. Sin duda. ¿Qué te deja a ti? ¿Cómo vives tú una vida teniendo, no sé qué palabra poner? Me imagino que es un honor, ¿no? Para ti estar con estas mujeres y que te despiertas todos los días sabiendo que trabajas para por lo menos hacer la búsqueda mejor y uh-huh, más sencilla, acompañar, que emocionalmente estén bien, entender todo el contexto psicosocial, el poder acompañar una carpeta de investigación. ¿Qué significa para ti eso, Karen? Ay, pues no sé si sea un honor, porque yo creo que para empezar la desaparición no debería de existir. No debería de existir acompañantes, ¿no? Entonces, no sé si sea un honor. No sé. Y bueno, creo que más bien lo hago porque sí he escuchado sus testimonios, he escuchado lo que viven, o más, no lo he escuchado, lo he visto. Y de hecho yo lo hago voluntario, ¿eh? No les cobro nada, jamás. O sea, no les cobraría nunca nada, ¿no? De repente pues sí les acepto que la coca, ¿no? Porque, bueno, un refresco. Sí, no, está bien. El refresco, ¿no? En las búsquedas, porque sé que lo hacen de corazón, ¿no? Sé que lo hacen de corazón, entonces vivir con eso ha sido también difícil. Sí. Sí. Me doy cuenta que es un tema emocionalmente durísimo y no me puedo imaginar. Y cuando digo honor me refiero a no todo mundo puede tener la fuerza emocional de estar cerca de una realidad como la que estamos platicando, y al final estás rodeada de mujeres que se vuelven héroes sin capa, ¿no? Porque sí, tienen que sobrevivir. Sí, y eso sí. ha de ser brutal. Sí, es muy difícil, pero luego yo digo, o sea, ¿quién porque digo, también Lina no puede estar en todos lados, ¿no? También ella tiene una hija desaparecida y la está buscando. Claro. Entonces, esa es como también una vez estaba platicando con otra acompañante solidaria del colectivo, que esa es la diferencia, ¿no? Que a lo mejor sí nos duele, porque no te voy a decir, ay, estoy así por la vida contenta. No, sí me duele, sí es difícil, pero si puedo yo acompañar o puedo hablarle a la persona, a alguien que escribió al Facebook del colectivo y empezar a asesorarla, a ver qué hace falta en su carpeta de investigación, esto, para que justamente ya no haya más casos. Claro. A lo mejor, no sé si vaya a ser en algún momento una de tantas soluciones que probablemente pueda haber, pero que si se puede exigir
que hagan todo o que pongan en acción todos los protocolos que hay ahorita para encontrar a esa persona y que no estén 9, 5 años buscando. Lo voy a hacer. Es tu gasolina. Es lo Sí. que me imagino, digo, quienes estamos cerca de las injusticias sociales tan brutales, son esas pequeñas casos de éxito que te dan toda la pila para seguir en un espacio donde la pila constantemente, ¿no? Porque estar cerca de esto... Sí, y en diciembre justo, pues creo que luego de repente soy como que la que tiene como el contacto en el Facebook del colectivo, y una señora contactó, ¿no? Oye, tengo a mi hija desaparecida, menor de edad, no sé qué hacer. Entonces ya es pedirle su contacto, además, hacer las llamadas, asesorarla, y al otro día apareció su hija. Entonces, sí es como esas historias que yo, bueno, ¿no? O sea, está ahí, pero sí te digo que ha sido muy difícil porque me toca a mí también ver, ¿no? Como las fosas y a veces tengo hasta pesadillas, ¿no? A veces me da mucho trabajo dormir. Tengo insomnio, y sí, era también esto del trauma vicario. La primera vez que lo escuché, era como, ya lo había escuchado, y yo decía, ay, no me va a pasar a mí, ¿no? Y hasta que una vez estaba tomando un curso sobre el protocolo de Estambul, que también hablaron sobre que también como acompañante hay que cuidarse. Entonces dije, híjole, esto me está pasando a mí, ¿no? Tengo pesadillas, ya me siento como muy, cualquier cosita me hacía enojar. Me siento como muy a la defensiva, se me estaba cayendo mucho el cabello. Entonces, cuando ya siento eso, ya a partir de ahí dije, necesito descansar, necesito mi tiempo, mi espacio, y ahorita... Sí, para recargar esa pila para... Ajá, no, me voy a alejar, sí, ¿no? del colectivo, y sí es estar tomando también terapia, ¿no? Porque sí te... Es que es lo único que te mantiene humanizada. Sí. Y desafortunadamente en este país tenemos un sistema de justicia penal que acompaña a las víctimas que está completamente deshumanizado por no saber cuidar en caso de trauma vicario. Sí. Y lo único que termina pasando es las historias que estamos escuchando en este espacio, que son historias de terror, y en su gran mayoría por propias autoridades del sistema de justicia penal, que están completamente deshumanizados. Sí, me ha tocado ver también como el maltrato a las familias, y también el maltrato en todos los como las etapas de la búsqueda. Y lo he visto más cuando hay entrega de tesoros, cuando ya las familias van, pues no lo quisieran haber encontrado así. Entonces... Sí, es un segundo duelo, ¿no? Es como asimilar pues, otra violencia brutal. Mira, fíjate, ¿no?, que en el tema de la desaparición no hay un duelo como tal, porque no hay un cierre, no han encontrado a su familiar. Entonces ahí es algo que se llama duelo alterado. Okay. Que no, porque también eso me lo he encontrado con testimonios de familias que han ido a terapia, y es como, es que ya mi psicóloga quiere que olvide, que ya me desprenda de eso, que ya haga un cierre. Pero ¿cómo le dices eso a una mamá, a un familiar que está buscando y que se puede imaginar lo peor, ¿no? ¿Qué está pasando con mi familiar? Así hayan pasado 50, porque tenemos ejemplos de la Guerra Sucia, sí, claro, de los años 70, que hay gente desaparecida y que le han dicho, ya no busques, ya pasaron muchos años. Pero también he visto que para las familias el tiempo se detiene. Para las familias no... Sí, no lo ven como fue hace tanto tiempo. O se detiene, o si es como ya se están cumpliendo 9, 10 años, o sea, ya es mucho tiempo. Y que todos los días se podrían estar preguntando qué se está comiendo, si está pasando frío, ¿no? Entonces, como terapeuta, ¿cómo le puedes pedir a alguien que haga un cierre? No se puede.
Ya cuando ya se haya encontrado, ¿no? En estos casos específicos que se han encontrado sin vida, bueno, ya es otro proceso, ¿no? Pero sí me ha tocado ver que es terrible cómo también cuando quieren ver ahora sí que a su hijo, a su hija, la revictimización que les toca, ¿no? No tiene mucho que una mamá y un papá fueron a reconocer a su hijo y ellos querían ver un tatuaje, ¿no? De una parte del cuerpo y les pedimos ahí a los peritos que estaban que querían ver, ¿no? Esa parte del cuerpo y de verdad que cuando se la mostraron no eran las condiciones, porque les tocó ver, ¿no? De hecho, la imagen es muy, sí. Entonces, como que la familia se espanta, es como, él es mi hijo, pero por cómo lo hicieron, porque no hubo una entrega digna, no la hubo. Entonces, es estar todo el tiempo viviendo esta violencia institucional. Sí, que es justo, ahora sí que recalcando a Arturo y el testimonio de Arturo, Arturo cuando le entregaron a su mamá, alguien le dijo, es que a las prostitutas no las refrigeramos, porque como se van a ir a la fosa y nadie las viene a reclamar, pues ¿para qué ocupan lugares que sí valgan la pena dentro de nuestros refrigeradores, ¿no? Sí. Pues obviamente hay una descomposición y es una entrega sumamente indigna cuando sí las entregan, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué ha pasado en este país para que quien te está entregando, que está viendo que unos padres están recibiendo el cuerpo de su ser querido, se atrevan a hacerlo de una manera así? Y creo que eso es un tema que tenemos que poner sobre la mesa porque se habla muy poco. Y creo que es gran parte de la chamba de la construcción de paz en este país, el que por lo menos le garantices, porque pocas veces puedes garantizar al 100% un estado sin violencia. Hay cosas que pasan, ¿no? Y hay gente enferma y hay gente mala y hay gente que hace cosas, pero sí puedes controlar cómo reaccionas como Estado de Derecho, pues. Eso sí lo puedes controlar. Y en este país eso es completamente indiferente. Sí. Karen, gracias por platicar con nosotras, conmigo, con quienes nos escuchan, y gracias por lo que haces. Gracias por lo que haces y gracias por darte la oportunidad. Sé que no sueles hablar mucho en espacios como estos, pero sí, me parece muy enriquecedor todo lo que nos compartiste. Me parece que podemos, quienes estamos escuchando este capítulo o viendo este capítulo, podemos entender con mucha más profundidad lo que implica la búsqueda en este país. Entonces, gracias por eso. Gracias también por la invitación. No, cuente con este espacio siempre. Gracias.